de Jorge Glass, fue sentenciado por el delito de asociación ilícita y no dicen por qué delito cometió en tal asociación. Se relaciona la función del asambleísta con piponazgo, con que no hacen nada, que ganan mucho y se repite mucho, ¿no? $6,000 por levantar manos. ¿Qué es lo que ustedes proponen para cambiar eso? Para visibilizar si es que hay trabajo de por medio en esta actividad que es la del primer poder del Estado. Así es. Mira, igual como tú he escuchado esos comentarios, primero que los valores no son esos, segundo que más allá del valor que se le cancela a un legislador es por hacer su trabajo. Lamentablemente, en medio de esta ingobernabilidad, de este desgobierno del régimen de Moreno, el golpe más fuerte fue hacia la clase política. La han pasado deslegitimando en cada medio de comunicación aliado, no en todos, en ciertos medios de comunicación se han aprovechado de ese aparataje comunicacional para atacar a la clase política. ¿Y por qué atacar a la Asamblea directamente? Porque la Asamblea tiene dentro de sus facultades sus competencias otorgadas constitucionalmente y mediante mandato popular a través de la votación en las urnas, el poder legislar y fiscalizar. Entonces muchos no entienden el trabajo del asambleísta. El asambleísta legisla, hace las leyes, mejora las leyes que ya existen, es decir, ampliar, fortalecer los derechos ciudadanos. Esa es nuestra labor principal. Pero también tenemos otra competencia, otra facultad, que es la de fiscalizar. Dentro de la fiscalización, nosotros podemos hacer una revisión a través de requerimientos de información de la ejecución correcta del plan de gobierno del Ejecutivo. Y ahí es donde evidentemente no han permitido que se desarrolle ese trabajo de la Asamblea Nacional de fiscalización, pues todos hemos sido testigos de la avalancha y de la hemorragia de corrupción que ha existido en todas las instituciones públicas, además de los incontables casos de corrupción que no han sido investigados por las autoridades pertinentes. Y cuando hemos querido realizar nuestra tarea de fiscalización, hemos sido impedidos. Ahí radica, mi estimado Daniel, el tema de la poca credibilidad que tiene el ciudadano en la Asamblea Nacional. Más allá de las votaciones, que como ustedes conocen, bueno, está el legislador que vota sí, no, la abstención, voto blanco, pero que eso es para aprobar determinadas leyes. Ahora yo sí puedo decir, con todo conocimiento de causa y con la calidad moral suficiente, de que por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana en esta Asamblea Nacional nos hemos mantenido irrestrictos en la defensa de un plan de gobierno triunfador en las urnas, y eso lo hemos reflejado en nuestras votaciones. Imagínate, pero eso también, asambleísta Aliaga, pero eso también depende un poquito de quién detenta el poder, porque cuando, por ejemplo, estaba Jorge Glass en la vicepresidencia, se bloqueaba también la fiscalización por parte de los ahora asambleístas de la Revolución Ciudadana. En ese entonces eran Alianza País, todos en un solo bloque. Se bloqueaba también la posibilidad de fiscalizarle al ahora ex vicepresidente. Entonces, me parece que la posición suena bien cuando uno está en oposición, pero la fiscalización no suena tan bien cuando uno es parte del gobierno. Usted está equivocado. Desde la Asamblea Nacional, la bancada de la Revolución Ciudadana apoyó para que se haga el levantamiento de la inmunidad y se pueda realizar el proceso judicial, que evidentemente ha estado viciado. Tenemos un preso político que es Jorge Glass Espinel, pero la Asamblea Nacional hizo el levantamiento de la inmunidad para que pueda ser investigado a través de la justicia. Es decir, sí, que se haga. Pero también la Comisión de Fiscalización bloqueó varias veces, y el CAL, sobre todo en el CAL, cuando el CAL estaba presidido por José Serrano, todos eran amigos, tenían la mayoría de votos, tenían las dos vicepresidencias, también se bloqueaba la posibilidad de que Jorge Glass sea llamado al pleno. Y le recibieron en el Salón del Senado, y yo le digo porque también lo cubrí. Entonces, discursivamente funciona. No es por el hecho de que... Sí, Ronnie. Lo escucho. Sí, lo escucho. No es que es como usted nos trata de plantear, que desde la Asamblea se ha bloqueado. Se dio paso cuando era necesario que se haga una investigación, en este caso y un proceso judicial. Ahora, imagínense en los casos que usted menciona, del tema de la fiscalización. Nosotros fiscalizamos las labores del Ejecutivo. En este caso era un proceso judicial que se estaba llevando adelante,
por el tema de la reconstrucción de Manabí, por el tema de Odebrecht, ahora por último. Imagínate, son tantos casos que al final del día no han tenido sustento ni asidero jurídico y que se ha demostrado en las instancias internacionales que ha existido medidas extralimitadas, exageradas, y que al final del día no hay las pruebas suficientes para demostrar que en este momento es una persona que efectivamente es culpable de un delito. Pero la Asamblea Nacional hizo lo que era conveniente o correcto en ese momento, mejor es la palabra, correcto en ese momento, de permitir que la justicia sea la que realice su trabajo. Lamentablemente la justicia, tal como la hemos visto hasta el día de hoy, sigue amañada por parte del gobierno de turno, y ahí sí ya no puede hacer interferencia a la Asamblea Nacional, pues nosotros somos muy respetuosos de la independencia de funciones que existen en el Estado. Ahora, Ronnie, le planteo lo siguiente, asambleísta Aliaga. Usted ya ha hablado de Jorge Glass como preso político. Habrá quienes tengan opiniones diferentes, pero respeto la suya. ¿Es factible pensar en un indulto para Jorge Glass y a través de eso lograr un acuerdo de gobernabilidad con el gobierno de Guillermo Lasso? Yo creo que en los días pasados, o creo que fue el día de ayer, imagínate, tenemos unos días tan acelerados con tanto trabajo que estamos desarrollando dentro de la Asamblea Nacional, que ya está por salir. Estamos tratando la ley de la supuesta defensa de la dolarización, un debate muy intenso, continúa el día de hoy. Creo que hay unas declaraciones de representantes de la bancada gobernista, de la futura bancada gobernista, que han manifestado el deseo de que están analizando el tema de los indultos. Miren, más allá del tema de un indulto, eso primero, que no representa una aspiración de la Revolución Ciudadana, y no puede darse un indulto porque simplemente no han existido los delitos de los que acusan. Se han presentado las pruebas necesarias y suficientes para que en un Estado de Derecho, cuando existan jueces imparciales, cuando la justicia sea independiente, van a resolver, y sabemos y tenemos la plena confianza en que van a resolver a favor. Así que la justicia debería dedicarse a trabajar, y si el futuro gobierno quiere ganar esa credibilidad, debería dedicarse a la justicia a trabajar de una forma objetiva e independiente. Y yo creo que es muy necesario que en el futuro gobierno el mandatario se mantenga al margen. Además, recordemos que en el caso de Jorge Glass fue sentenciado por el delito de asociación ilícita, y no dicen por qué delito cometió en tal asociación. Es más, yo siempre pongo de ejemplo, dicen que recibió una coima de Odebrecht. Claro, díganos el número de cuenta, díganos cuánto fue el valor. Pero recibió el tío. Y eso hay. E incluso el señor Topic devolvió 13 millones de dólares. El caso de los Dina Paper, con número de cuenta, con los valores, con las transferencias, con las transacciones, que las realiza y las cobra el hermano de Lenín Moreno, y ahí la prensa, la opinión no dice nada. Pero ya la fiscal se está acordando de esos casos. Ya se acordó del caso de las Torres. Ya mismo se ha de acordar de Dina Papers. Es cuestión de que vayan pasando los días. Y sí, también critico la falta de celeridad en ese caso, en el Dina Papers. Comparto con usted. Le doy la palabra también a Wilson Andino, que se suma al diálogo. Asambleísta, buenos días. Vamos a tratar algo de lo que ha causado revuelo en el transcurso de las últimas horas. Esto a partir de declaraciones que luego las aclaró Francisco Jiménez, y que tenía relación con aparentes acuerdos, votos para indultos desde la Asamblea y más. Sin embargo, claro, Diego Ordóñez también ya posteó ayer y dijo: ni de lejos existe intención alguna de perdonar corruptos. La nota de la posta, y lo digo así porque desde ahí se generó esto, dice algo que el asambleísta Jiménez no dijo, ya lo aclaró: gobierno honrado no hace acuerdos con delincuentes. ¿Hay o no acuerdo entonces con Creo? Sería, sin embargo, para tratar de conocer qué es lo que está pasando en el cabildeo interno allí en el legislativo. Asambleísta, por favor. Sí, buenos días, estimado Wilson. Mire, yo creo que es parte del juego mediático que aún sigue dentro de la transición del régimen de Moreno a Lasso, que es lo mismo, ¿no? Yo no entiendo cuál es el show de la transición,
si la gran mayoría de los medios de comunicación que hemos auspiciado y solapado el régimen de Moreno saben que quien ha estado gobernando con él es Lazo, pero las declaraciones de los representantes de Creo, legisladores electos de Creo, pues son de ellos, no es una aspiración de la Revolución Ciudadana. Nosotros no hemos tenido las conversaciones con esa bancada, hemos tratado de hacer un llamado público, se ha hecho el llamado público para un frente patriótico nacional, liderado por nuestra compañera Pierina Correa, para la futura Asamblea Nacional, pero no es una aspiración de la Revolución Ciudadana, así que yo creo que estamos hablando, o me están consultando a mí, algo que deberían consultarle a los líderes de Creo, que ellos fueron los de las declaraciones. Nosotros como Revolución Ciudadana hemos dicho claramente que eso no es una aspiración ni una pretensión, el tema de un indulto para nuestros perseguidos políticos, cuando lo que debería existir es la justicia independiente y que actúe de forma objetiva. Bueno, ¿y cómo ustedes están desarrollando ese cabildeo ya en la realidad? ¿Y se puede transparentar esto? Además, en la época en la que vivimos, tantos episodios, la falta de credibilidad que usted mismo ha señalado de arranque en esta entrevista del legislativo, la falta de credibilidad de la clase política en general, ustedes deben conocer los índices en los que se encuentran unos y otros. ¿No hace mejor que las cosas de la política se las traten abiertamente, que no se oculte nada? Además, así es la política y por el bien del país deberían darse las cosas así. ¿Cómo están haciendo ustedes este tipo de lobbies, de cabildeos, de conversaciones? ¿Con quiénes y hasta qué niveles y en qué temas, asambleísta? Sí, muchas gracias, Wilson. Sabes que es muy importante la pregunta que tú realizas y yo creo que los términos que has utilizado también son los apropiados. Es las conversaciones, llegar a acuerdos. Los acuerdos se llegan en base a agendas programáticas, en base de cumplimiento de un plan legislativo. Muchas veces se escucha por ahí las negociaciones, ya cuando escuchas esa palabra, negociación, es como que ya están pidiendo algo a cambio y algo que les va a resultar en un bienestar personal y no en una agenda colectiva. Se ha venido conversando con las organizaciones con las que podríamos tener mayor afinidad, como es el caso de Pachacuti. Se hizo en su momento acercamientos con asambleístas independientes también, y yo creo que van avanzando muy bien esas conversaciones. Hemos también escuchado las posturas de otras organizaciones que indican que son de postura de izquierda, pero realmente defienden la derecha. Pero el país en este momento no está para posturas polarizadas, para posturas ideológicas polarizadas. No es esto de la izquierda y la derecha. Aquí estamos, como bien lo ha llamado nuestra compañera Pierina Correa, haciendo un llamado público a un frente patriótico nacional para la defensa de los derechos de los hermanos ecuatorianos que en este momento se sienten solos. Yo lo había mencionado, eso sí, a lo que tú te referías, el tema de los bajos niveles de aceptación que tiene la Asamblea Nacional. Imagínate, apenas alcanza el 2% de aceptación y el régimen de Moreno apenas el 4% de aceptación. Así que es un deber muy importante para nosotros adecentar la política, haciendo un buen trabajo, demostrar que nuestro único objetivo son los intereses nacionales, son los intereses de las grandes mayorías de los ciudadanos de a pie, que en este momento se sienten abandonados por una mala gestión de una Asamblea Nacional que está por salir y también de un régimen nefasto que está así mismo por salir. Así que yo creo que todo va a depender, más allá de las alianzas, en este tema de la conformación de la nueva Asamblea Nacional, de la conformación de las comisiones. Yo creo que va a depender del trabajo que podamos demostrar desde cualquier que sea nuestro espacio dentro de la Asamblea Nacional a favor de las grandes mayorías. El pueblo se va a dar cuenta y lo va a valorar.